Pues mm, seguimos con las conversaciones de Líneas de Cruce en en la Feria del Libro de León, en la Feria Nacional del Libro de León, en la FENAL. Y el día de hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de la maestra Graciela Smilchuk y de la maestra Irlanda Godina. Me voy a permitir leer algo antes de comenzar. Eh, Voy a decirles que esta charla se llama hacia una gestión inclusiva de nuevos públicos en los museos, y Juanqui Buenrostro va a leer las semblanzas de nuestras invitadas. Pues antes que nada, pues buenos días, es un placer Buenos días. estar aquí reunidas todas. Me permito leer la semblanza de la maestra Graciela. Graciela Smirchuk estudió Historia del Arte en Buenos Aires y Comunicación en París. Fue consultora de la UNESCO en París para la Comisión Internacional de Estudio de las Comunicaciones. Fundó los servicios educativos en el Museo de Arte Moderno en 1981, así como la Cátedra Comunicación en Museos en varias instituciones. Es investigadora en el CENIDIAP IMBA, en museos en varias instituciones. Aparte, es investigadora en el IMBA desde 1985. Su interés ha girado alrededor de la dimensión pública del arte, así como parte de sus estudios tienen que ver con la recepción artística e investigaciones empíricas de visitantes a los museos. Irlanda Vanessa Godina Machado, es académica de tiempo completo del Departamento de Arte y Gestión Cultural de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, donde es profesora en las áreas que competen a las políticas culturales y la gestión cultural al mismo tiempo. Es maestra en Administración de las Artes y Políticas Culturales por la Universidad de Londres, Goldsmith. Asimismo, realizó estudios con el apoyo de la Beca de Arte del Consejo Británico y la Fundación BBVA Bancomer para estudios de posgrados en Reino Unido. En Aguascalientes ha desarrollado proyectos educativos de promoción, difusión, comunicación y gestión cultural, particularmente para el sector público y educativo. Pues bueno, muchísimas gracias y es un placer escucharlas esta mañana. Pues bueno, para nosotros es muy importante tener todo el tiempo presente cómo incluir a más personas a las actividades que realizamos desde la Coordinación de Artes Visuales y cómo esta programación influye en nuestro entorno más inmediato, ¿no? En una ciudad como León, que es una ciudad profundamente industrial y que tiene una dinámica de participación artística bastante efervescente, ¿no? Muy novedosa también. Y pues bueno, si les parece bien, empezamos con la maestra Graciela. Le escuchamos y posteriormente escuchamos a Irlanda, perdón, para hacer una serie de comentarios, preguntas y una charla. Y abrimos a las preguntas de los invitados también. ¿Cuánto tiempo tenemos? Dime, por favor, incluyendo diálogos. Tenemos 1 hora y alguito, ¿no? Para toda la actividad, 1 hora 10, 1 hora 20, más o menos. Ok, entonces voy a tratar de ser breve porque quiero conversar. Ok. Para mí, el interrogante es cómo incluir nuevos públicos sin excluir los existentes. Y tengo cierta experiencia con eso y ha sido un gran desafío. ¿En qué consiste incluir? Bueno, por un lado, en hacer evidente o visible lo que estaba apartado o negado. Creo que ya les comenté que en 1983 el consulado americano me invitó a un mes de recorridos por museos de Estados Unidos, y en la National Portrait Gallery de Washington el personal, sobre todo de educación, no entendía por qué no lograban atraer a afrodescendientes. Y muy inocentemente les pregunté,
¿Y cuántos afrodescendientes hay en el personal de servicios educativos y de todo el museo? En limpieza solamente. Y esa respuesta fue básicamente de orgullo con un leve dejo de vergüenza repentina. O sea que estaba invisible y negado. Ahora, la inclusión de lo diverso creo que es un tema incómodo para personas conservadoras, eso lo sabemos. En 1999 hicimos un diagnóstico preliminar para la creación de un nuevo museo en la ciudad de Puebla. Y entre las muchas sorpresas encontramos una perla negrísima. En una entrevista grupal a miembros de estratos medios, surgió un no queremos mezclarnos con los nacos. Mejor contar con un horario para nosotros. O sea, que el intento de abrir un espacio a diversos sectores socioeconómicos, culturales y a familias reunidas desde abuelos a nietos generó inmediata discriminación. Por supuesto, no propusimos horarios especiales y en realidad la programación de exposiciones, de programas públicos y de eventos iría a convocar públicos diversos, de todas formas. Y eso es lo que sucede, creo que en todas partes, ¿no? Y es una de las claves porque no existe el público, para mí, sino los públicos. Y eso quiere decir que no todo debe ser para todos. Y que además me parece que nuestro mensaje desde el mundo de la cultura es, y debe ser, la cultura no es inocente, toma partido, no necesariamente somos todas personas mejores que aquellas que no son consumidores o visitantes de museos. Esta es una cantidad de hipótesis, una mezcla de hipótesis que nosotros tenemos y también de prejuicios, como si aquellos que no fueran a museos no tuvieran cultura y no tuvieran otros espacios donde la practican y la crean. Y es, me parece, responsabilidad nuestra saber ver eso, identificarlo, conocerlo e incorporarlo a nuestro trabajo en museos y en galerías. ¿No? Cuando vi en el Pedregal de Santo Domingo, en la Ciudad de México, hicimos una serie de entrevistas y la gente decía, no, vamos al Museo de Antropología a acompañar a nuestros hijos, o al Museo de Cera, que es divertido, pero nada más. Y alguien dijo, son ignorantes, no tienen cultura. Yo digo, ¿ya viste el centro cultural que tienen? ¿Ya viste la cantidad de comités de defensa de la mujer, de defensa contra la violencia a los niños, la organización que tienen en relación con las fiestas, los grupos musicales que tienen? Y nosotros, muchos, no sabemos verlo ni respetarlo. Y yo creo que esa es una condición fundamental para la inclusión. Exactamente esa. Tenía entendido que una de las preocupaciones de ustedes era también la diversidad sexual y de género.
sobre lo que no sé mucho, pero me interesé. Y me pregunto, ¿sirve recordar a los que excluyen las resoluciones y recomendaciones de corrección política de la Organización de las Naciones Unidas, de la UNESCO, del ICOM, de la Organización Mundial de la Salud y de las ONGs que trabajan por la defensa de los derechos de los diversos géneros? Digo, o los tímidos y conservadores cambios permitidos en el lenguaje por la Real Academia Española de la Lengua, muy tímidos. ¿Pueden los seres humanos machistas, defensores del patriarcado, sean de sexo masculino o femenino, dialogar y discutir este asunto sin denigrarlo? ¿O es un proyecto solo utópico? Intento. Digo, creo que sí conviene que tengamos en el cajón algunos recursos, ¿no? El ICOM publicó en 2010 la Carta de Diversidad Cultural. En 2013 la Asamblea General del ICOM aprobó la resolución sobre museos, incorporación de la perspectiva de género e inclusión, y destaca la necesidad de incluir el tema de la igualdad de género en el núcleo de las políticas de diversidad e inclusión del ICOM. Y las recomendaciones, que los museos analicen las narrativas expresadas desde una perspectiva de igualdad de géneros, que recomiendan que con el fin de establecer una política de igualdad de género, trabajen con el público, el personal y los programas desde una perspectiva de igualdad de género y al mismo tiempo las ideas se materialicen. Oh, el ICOM. Y la UNESCO declaraba en 2021, celebramos el Año Internacional de las Naciones Unidas de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible. Para que la economía creativa alcance todo su potencial, es imprescindible la plena participación de personas de todos los géneros en el conjunto de la cadena de valor creativa. Se debe prestar una especial atención a la seguridad y el bienestar de las personas de todos los géneros en el lugar de trabajo. Las y los artistas y creadores mujeres y de género diverso siguen siendo objeto de acoso, intimidación y abuso. En los últimos años, el entorno digital se convirtió en la nueva frontera en la lucha por la igualdad de género y la libertad artística. Me interrumpe, por favor, cuando quieran orientarme a lo que más les interesa. Uno de los puntos es el uso del lenguaje, que puede incluir y excluir y también y alejar a mucha gente. Hablado, escrito en el museo, en textos de salas, en textos para la prensa, en publicaciones de cualquier tipo. Me resultó interesante que la Cámara de Diputados de la Nación en Argentina hizo una guía para el uso del lenguaje no sexista e igualitario. Y dice, se entiende por lenguaje inclusive o por lenguaje no sexista aquel que ni oculte, ni subordine, ni excluya a ninguno de los géneros y sea responsable al considerar, respetar y hacer visibles a todas las personas, reconociendo la diversidad sexual y de género.
hay muchas guías para el uso de nuevo uso del vocabulario. Y no las voy a... Tengo ejemplos acá por si quieren, pero... en el New York Times apareció un artículo muy interesante de Jorge Carrión, que es un periodista cultural, que dice un proyecto urgente, el de la incorporación de todos aquellos que no son nombrados y que por extensión tampoco son incluidos. Y yo digo, cuidado, ¿debemos siempre nombrar a todos? Por ejemplo, anunciar que católicos, protestantes, musulmanes, judíos, budistas, testigos de Jehová son bienvenidos, o que niños, adultos y adultos mayores, personas con discapacidad son bienvenidas. Yo creo que esto no requiere palabras, sino acciones que hagan sentir a tales personas que son bienvenidas. No necesitamos mantas que lo anuncien, ¿no? También dice, las palabras no solo transmiten el pensamiento, también lo moldean y lo transforman. Paul Preciado es un transexual psicoanalista que publicó Yo soy el monstruo que os habla. Y él dice, el psicoanálisis debe decidir si continúa trabajando con la antigua epistemología de la diferencia sexual y valida de ese modo el régimen patriarco colonial que la sustenta, o en cambio se abre un proceso de crítica política de sus lenguajes y de sus prácticas. El lenguaje debe reflejar que desde 2010 la Organización Mundial de la Salud defiende que no hay solo dos géneros y por extensión que ya no son válidos los consensos y los vocabularios académicos del siglo XX y que deben refundarse. Un poco por eso les decía que me parece importante tener como cartas de póker en el cajón las declaraciones de todas las instituciones supuestamente respetables para amigos y enemigos. Inclusiones. Nicolás Bourriaud defiende una estética inclusiva que requiera un aprendizaje de la mirada, que sea descentrada en un universo plurivalente donde se incluya lo no humano. Él quiere destruir los binomios, hombre-mujer, naturaleza, cultura, todos los binomios. Porque le interesa justamente, como escribió este libro, Inclusiones durante la COVID, es mostrar cómo el impacto humano sobre el planeta. Y para eso la inclusión de lo vivo, naturaleza, seres humanos, animales, todo lo vivo. Y ver cómo justamente los seres humanos destruyen el planeta y cultura y naturaleza por separado, y de hombre y animales y plantas por separado, seguimos destruyendo.
Él dice, sucede que los humanos y los no humanos, por primera vez desde la era del Neolítico, se ven forzados a inventar un modo de cooperación. La catástrofe ecológica nos conmina hoy a replantearnos el espacio que nuestras sociedades le han asignado al arte. La creatividad, el espíritu crítico, el intercambio, la trascendencia, el vínculo con el otro y con la historia son los valores intrínsecos a la práctica artística. Y eso es lo que ayudaría al futuro de la humanidad y del planeta también, en consecuencia. Una cosa que me encantó es del lingüista Santiago Kalinowski, director de la Academia Argentina de las Letras, que dice, el lenguaje inclusive no pretende ser gramática. Muy importante esto. Su pretensión es social y cultural. Tiene que ver con lo real y con el ordenamiento de lo social, con la injusticia y con el privilegio del ser humano. Por lo tanto, las reglas y los logros de la inclusión. Quería que me permitieran compartir pantalla. Claro. ¿Le permites, por favor, Oscar? Sí, un momentito, por favor. Dice Delia Carolina Galván, maestra Sminchuk, Sí. que si puede repetir el nombre del lingüista Santiago. Santiago Kalinowski, con K, y después W-S-K-I, y latina, Kalinowski. ¿Listo? Ya puede compartir. Sí, un momentito. Hoy Lorena Wolfer me envió este anuncio y quiero que les echen un ojo. Y tiene que ver con el uso del lenguaje, justamente. Una plataforma. No sé, ¿se pueden leer? ¿Se alcanza a leer o les leo un poquito? Sí. La generación colectiva de saberes. Mutua trabaja con formas anfibias que acuerpan y ponen en juego lo afectivo, desafiando los sistemas de educación convencional. Apuesta por el conocimiento otro desde los saberes situados, la colaboración y el cuidado. Cree que compartir prácticas artísticas entre nosotros con otros tiene la potencia de ser una experiencia de imaginación, bla, bla, bla. Propone una serie de laboratorios que abarcan distintas prácticas experimentales del arte y sus posibles cruces con otros campos y activismos. Esta es una libertad y se trata de gente súper formada, digo, Magali Lara,
Lorena y todas las integrantes, pero decir laboratorias es una libertad que no tiene que ver con la gramática, sino con el uso social que les permitió su avance y su propia construcción. Tienen un programa pedagógico y sí quería que se los voy a compartir bueno, yo creo que ya pueden buscarlo en internet, ¿no? Así es. Mutua. Porque me parece que es el tipo de iniciativas que toda institución como la de ustedes puede respaldar, cuidar, ofrecerles un espacio si lo necesitan, un Así es. espacio inclusive de encuentro físico. Ustedes no pueden generarles el proyecto, pero sí pueden, y a otros grupos que tengan iniciativas, pueden acogerlos. Y yo creo que eso es lo que genera inclusiones. Muy bien, Ese es un tipo de prácticas. muy bien. Maestra, el tiempo lo tenemos súper corto. No sé si quiera cerrar su participación para que Irlanda pueda hablar y Sí. luego entrar en las conversaciones. Bueno, yo creo que el desafío gigantesco es un punto de partida, que los estereotipos y prejuicios frente a quien sea, judíos, lesbianas, etcétera, descansan en creencias incrustadas en el imaginario social. Y eso es muy difícil de modificar porque no somos conscientes de eso. Y más difícil aún, es todavía más difícil que desechar malos hábitos tales como el tabaquismo. Pero la tarea es esa. Así que ahora escucho a Irlanda y conversemos. Muchas gracias, maestra. Irlanda, somos todo oídos. Si podemos dejar de compartir la pantalla, Sí, maestra. claro. Muchas gracias. Eh, Muchas gracias y bueno, pues como decía, es un gusto escuchar a la maestra y aquí voy tomando notas, siempre es un aprendizaje y enriquece mucho desde luego pues estas discusiones, ¿no? Que es lo que nos mueve a estar aquí. Yo pues algo que retomando un poco también lo que ella mencionaba, por aquí tenía una cita una cita de ella, ¿no? Dice que donde rara vez se pone el acento en el sujeto visitante con respecto a los museos y a los tipos de experiencia que construyen esas visitas, ¿no? Y que desde luego, pues aún falta de conocer, retomo algunas palabras, los factores de desigualdad social, económica y cultural que mantienen alejada de los museos a la mayor parte de la población, ¿no? Que es justo de las discusiones que ella ha abordado durante muchos años y que además, desde luego, ha trabajado para construir nuevas formas de acercarnos y de entender a los distintos públicos, ¿no? Que me parece muy interesante. Yo, algo que para mí es fundamental cuando hablamos de inclusión y de participación es reconocer la construcción del propio museo como tal, ¿no? El reconocimiento histórico del museo, creo que eso nos da una mirada también pues muy realista, ¿no? Y que nos permite identificar los alcances que estas construcciones de las nuevas narrativas nos plantean ante una condición estructural que tiene el museo. A veces pienso, desde luego con todo el amor que le tengo a los museos, por todo lo que conlleva y las prácticas, estos diálogos que desafortunadamente no siempre sucede, pero que debe ser una condición del museo, el espacio seguro del diálogo. A veces también hay que ver al museo como un espacio perverso, ¿no? Con una perversidad que
que es muy sutil además, ¿no? Muy sutil desde esta propia construcción en que se conforma históricamente el museo a partir, desde luego, de estas clases, pues con una condición política, social y económica que ha estado presente a lo largo de la historia. Esto que menciona la maestra con respecto a la experiencia de estos grupos focales en Puebla, pues es una consecuencia histórica de una situación de poder que se ha perpetrado a lo largo de todos estos siglos, además, ¿no? Pensar desde la construcción del siglo XVII, el surgimiento de los museos, por supuesto el tránsito por el siglo XVIII, cómo llegan al siglo XIX, cómo llegan al siglo XX, cómo llegan hoy en este siglo XXI, a pesar de todos los movimientos que lleva la digitalización, la globalización, estos planteamientos también del lenguaje que se empiezan a construir. Yo coincido con la maestra que el lenguaje es desde luego social y cultural y por supuesto es político, ¿no? Para mí los museos son espacios políticos de luchas de poder que es, no quiero decir, es justo complejo, ¿no? Abordarlos y por supuesto ahí también esa complejidad se identifica esta perversidad que también tiene el museo en una resistencia en sí mismo a poder, a mantenerse en este status quo como museo, que desde luego lleva a estas condiciones de inclusión-exclusión, ¿no? E incluso otra vez en esta perversidad de la inclusión y la exclusión, pues el museo es a veces, creo yo, tan perverso que, como bien comentaba la maestra, ¿no? Decide cuándo incluye y cuándo excluye, cuándo incluye a partir de una data, de una cuantificación, de unas políticas afirmativas, ¿no? Que se están de alguna manera pues permeando desde los derechos culturales, por supuesto, y que conllevan también estos marcos normativos que, pues como decíamos, pues se vuelven solamente recomendaciones o sugerencias, que el tránsito a la realidad pues lleva mucho tiempo, ¿no? A mí me parece también muy interesante esto último que presenta la maestra, porque es justo desde las acciones colectivas en donde se están haciendo las iniciativas, ¿no? La agenda gubernamental desde los museos sigue siendo una agenda que vuelve a atender a estas élites de poder que buscan la perpetuación de sus gustos y de sus intereses, y que por consiguiente es desde la acción colectiva en donde entran las disrupciones que a veces, insisto, al museo le cuesta mucho trabajo aceptar e incluir, ¿no? Incluso museos tan reconocidos como el propio MUAC, yo diría, que entra también en estas dinámicas, incluso siendo un museo universitario, ¿no? Entonces, para mí, analizar la inclusión requiere de un reconocimiento de una trayectoria histórica, política, de poder, en donde las clases pues que buscan este poder hegemónico se mantienen desde estos espacios y que asumen, desde luego, desafortunadamente, una propiedad en estos espacios de diálogo y de discusión, ¿no? Desde ahí que es, pues desde luego, un riesgo, ¿no? Esto que mencionaba también la maestra con respecto a, pues, cuando se ven reflejados o no las y los ciudadanos en los espacios museísticos, pues sigue siendo desde luego un reto, ¿no? Pensar en que estas inclusiones si siguen atendiendo cuotas, ¿no? O si en realidad están en la disposición de acercar y de reflejar las distintas, por supuesto, las distintas sociedades, ¿no? Algo que me parece muy interesante también es, por supuesto, todos los avances en las teorías de los museos, ¿no? La nueva museología, la museología crítica, el ecomuseo. Sí yo sí creo que ha habido un avance, pero incluso ese avance vuelve a ser un avance limitado a partir de la permisividad que el propio museo decide o no decide, ¿no? Yo creo que incluso estas trayectorias teóricas, como sucede ahora incluso con la interculturalidad, ¿no? Hay quienes discuten la interculturalidad, cuestionan la interculturalidad, porque la interculturalidad vuelve a ser condicionada a partir de unos marcos estructurales que permiten o no permiten justo estos diálogos interculturales, ¿no? Yo también, bueno, pues desde luego planteando desde la nueva museología, ¿no? Sí, el museo
planteaba, por supuesto, ser el espejo de la sociedad. Y bueno, rápidamente comparto una imagen que me parece muy, bueno, ahorita que me dé el acceso a compartir pantalla, ya está, que es, bueno, un poco parte de la presentación. Que cuando pensamos en que el museo es espejo de la sociedad, me encontré esta imagen, ¿sí? Que es evidente, ¿no? Es cuál sociedad, ¿no? ¿De qué sociedad estamos hablando, ¿no? En una sociedad en que, como ya lo menciona las Naciones Unidas, pues son los ciudadanos y las comunidades se encuentran incapaces de participar plenamente en la vida económica, social, política y cultural, ¿no? Así como los procesos que lidera y sostiene dicha condición, por supuesto. Entonces, hay un liderazgo que se aferra a mantener estas condiciones en sociedades tan diversas que es incluso a veces complejo nombrarlas, ¿no? Yo decía, la maestra cuando mencionaba todas las religiones, y bueno, yo recuerdo alguna vez en un libro de historia de las religiones que veía un diagrama, un mapa de todas las religiones y me perdía en eso, ¿no? Entonces, pues igual, ¿no? Aquí es toda la estructura que está detrás en sociedades muy diversas, en sí mismas complejas, porque ahorita que decía la maestra de esta experiencia con los museos americanos y las comunidades afroamericanas, las propias complejidades que se dan dentro incluso de las propias comunidades afroamericanas, que incluso tienen unas pugnas, incluso de un racismo interno, que se ve proyectado también incluso en distintas narrativas, ¿no? Que luego los museos pues asumen y se adhieren de acuerdo, por supuesto, a estas condiciones, ¿no? Lo que mencionaba también con respecto, por ejemplo, al inicio de esta charla, los museos que presentan exposiciones de moda, pues viene también a hacer esto, ¿no? Una permisividad que se da a partir otra vez de la perversividad de los museos, en donde reconoce digamos, una posición económica de estas industrias creativas, ¿no? Y en donde las incorpora para un beneficio económico también, ¿no? Entonces, pues esto, ¿de cuáles sociedades estamos hablando, no? En sociedades, desde luego, que son ampliamente, pues, distintas e históricamente, pues siempre va a haber una lucha de poder. Por eso yo creo que hablar de inclusión, necesitamos hablar desde lo político y de las fuerzas que atañen a estas luchas de poder. Y bueno, también pensar, voy a dejar aquí de compartir, para situarme un poquito un poco en el avance de estas formas, ¿no? Los museos, desde luego, pues reconocer que siempre van a privilegiar narrativas unas sobre otras, ¿no? Siempre va a haber esta imposición de las narraciones, y aquí yo creo que entra justamente la gestión, ¿no? Cuando hablamos de gestión, la gestión de los museos, de gestión cultural, desde luego la gestión artística, pero cuando nos adentramos a la gestión de los museos, hay que tener en claro que la gestión es política también. Y la gestión la ejercen sujetos y sujetas que tienen intereses, miedos, incluso aspiraciones, ¿no? Aspiraciones de clase también, que se ven reflejadas ahí y que, por ejemplo, yo he identificado incluso desde dirección, desde gente con puestos directivos en la toma de decisiones que proyectan aspiraciones de clase en las decisiones que ejecutan desde las instituciones públicas en una forma de autosituarse y referenciarse desde estos espacios y desde estas narrativas, ¿no? También desde estas formas de institucionalización, ¿no? Tener presente que las instituciones, que los museos, pues también son espacios que normalizan, ¿no? Siempre tenerlo presente, normalizan muchas cosas y normalizan incluso, pues ya hemos visto violencias, ¿no? Normalizan también, desde luego, estas formas de reconocimiento, incluso de estos prejuicios y estos estereotipos que también hablaba la maestra, y que por eso hay que tener un ojo crítico y sobre todo una autocrítica de aquellas y aquellos quienes participamos dentro de los museos, desde dónde estamos situados, ¿no?
qué es aquello con lo que nosotros nos presentamos y cuál es el actuar político desde el cual nosotros estamos permitiendo o no estas inclusiones en ese sentido, ¿no? Desde ahí, y por supuesto, bueno, pues cuestionar si realmente estos museos realmente están incluyendo y de qué manera están incluyendo, porque bueno, pues sabemos que los museos de entrada pues no son neutrales, ¿no? Nada es neutral, yo diría, nosotros no somos neutrales, siempre va a haber una condición que proyectemos en nuestro actuar y en nuestro ejecutar y en nuestra propia gestión, y que desde luego pues que trascenderá además. Yo creo que algo que también hay que tener muy en cuenta al momento de gestionar proyectos de inclusión dentro de los museos es que desde luego estas formas que nosotros vamos a implementar, esos programas que vamos a desarrollar, otra vez, son acciones políticas, ¿no? La gestión cultural es una acción política que mueve y remueve, creo yo, desde luego, muchas aristas y por supuesto, pues también intereses desde ahí, ¿no? Hay algo que justo me ha llamado mucho la atención en estos estudios críticos sobre los museos, es incluso lo que se plantea desde la ética del museo, ¿no? Entonces, cuando se habla de la ética del museo, algo que yo he estado, bueno, leyendo a partir también de los postulados de Janet Martin, que habla justamente de la conciencia que debe de asumir, más bien que conscientemente se debe asumir el riesgo de fomentar socialmente un discurso de inclusión, ¿no? Para motivar el pluralismo democrático de los museos. Cuando pensamos estos señalamientos o estos postulados de la ética de los museos, me hace, pues más bien plantearme que los museos, o recordar más bien que los museos son seres vivos, ¿no? Que los museos, más que espacios, creo que son sujetas o sujetos, ¿no? Que tienen incluso una sexualidad también, ¿no? Y que desde luego, a partir de las teorías queer, ¿no? Ha cuestionado también la sexualidad de los museos y reconocer que los museos son seres vivos, ¿no? Que tienen una corporalidad, ¿no? Hablar o situar el continente del museo solamente como el edificio, creo que es también, pues, una forma ya no tan pues, digamos que articulada a estas realidades, ¿no? El museo es un ser viviente que tiene, desde luego, una forma, una expresión, una corporalidad e incluso un sexo, ¿no? Que se manifiesta y que se proyecta desde las narrativas desde las cuales despliega justamente estas formas de reconocimiento o desreconocimiento de las realidades sociales y los entornos de los cuales participa o deja, por supuesto, de participar, ¿no? Desde ahí. Entonces, bueno, pues algo que yo creo que es importante siempre situar es esto que ya también comentaba pues la maestra, ¿no? Es quiénes faltan en estos museos, ¿no? Y esta ausencia de estas personas que no se encuentran en los museos, pues desde luego confiere una responsabilidad de esos propios espacios, ¿no? De identificar cuáles son las razones por las cuales no están. Y yo creo que también dejar otra vez de estigmatizar a los públicos, no cargarles la responsabilidad a los públicos ausentes, porque también eso ha estado como muy presente, ¿no? Pensar de que la gente no está porque no quiere estar, o pensar que no está porque no es capaz de romper las barreras de acceso, pues creo que es otra vez situar la responsabilidad en las y los otros y no en la propia responsabilidad que tienen los museos para generar estos programas y estos proyectos que incluyan desde la propia estructura permea, desde luego, en las narrativas que se despliegan a través de las exposiciones que representan, ¿no? Entonces algo que, bueno, solamente ya para cerrar, es desde luego replantearnos y pues cuestionar los museos, insisto, como espacios de poder, reconocer la perversidad de los museos, ¿no? Y a partir también de esta perversidad, pues como decía también la maestra, ¿no? Jugar con las cartas, me encantó esa frase que dijo, jugar con las cartas del póker, ¿no? Porque pues sí, estamos en un estira y afloja,
Yo sinceramente creo que falta mucho todavía. Yo no sé si esto va a llegar a algún buen término, ¿no? Creo que siempre son perspectivas utópicas, pero que tienen que estar ahí, ¿no? El hecho de estas utopías, por supuesto, nos plantean retos, pero requiere pues una movilidad, ¿no? Un movimiento. Algo que a mí me ha ayudado mucho a entender también estas condiciones, pues es la política pública. Justo ahora estoy haciendo estudios de política pública y pues hay un punto de partida, ¿no? Hay un punto, desde luego, final, pero que hay una trayectoria que habrá que seguir, que creo que siempre va a ser, creo yo, inconclusa, porque en la atención de una problemática van a surgir nuevas problemáticas y siempre va a estar en esta digamos que tránsito constante hacia este alcance utópico que refiere a los museos, ¿no? Entonces sí, hablarlo, discutirlo, como bien decía, pues generar acciones, no decaer, porque de verdad no hay una conclusión al respecto, o sea, no es una acción concluyente, que requiere, por supuesto, de una acción colectiva, y creo que, desde luego, las acciones de las colectivas y los colectivos han sido quienes han motivado, honestamente, el actuar de la agenda pública en estos cambios en las agendas de los museos, pero que desde luego hay pues choques, confrontaciones, disputas, ¿no? Rupturas que son inherentes al actuar político que conlleva estas relaciones, ¿no? Sí, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, querida Irlanda. No sé si las personas que están participando de este foro quieren hacer alguna pregunta o comenzamos nosotros o qué proponen. Comenzaré yo, pues. Parece ser que no hay una pregunta inmediata. Me llama mucho la atención y por supuesto, desde el inicio del uso del lenguaje incluyente, que al parecer mucha gente no comprendió que es una posición política, ¿no? Y que al parecer, o en la superficie, parecía que se determinaba de una manera mucho más segmentada a un tipo de personalidades que podrían estar en el juego de la igualdad, ¿no? ¿Qué les hace pensar este tipo de cosas, este tipo de comportamientos, este tipo de lenguajes que, como bien lo dijeron, no tiene que ver con un asunto de gramática? Quien quiera. Adelante. Juanqui. Ok. Pues si quieres, Bueno, ¿alguien quiere? yo quiero comentar, bueno, sí, rápidamente. A mí, yo debo decir que, con toda honestidad, que para mí ha sido un proceso incluso. Yo soy egresada de Letras Hispánicas hace 20 años, ¿no? Entonces, para mí esta gramática ortodoxa siempre estuvo presente, ¿no? Y hacer el tránsito en el lenguaje inclusivo, inclusive, ha sido todo un reto personal, ¿no? De poderlo apropiar, ¿no? Porque 5 años de formación universitaria me puso en la médula justamente desde teorías, desde luego reconocidas, entre paréntesis, por estas formas estructurales patriarcales excluyentes, me generó muchos conflictos, ¿no? Pero también creo que a partir de esta posición política y a partir también de las propias experiencias personales, creo que, por supuesto, pone en relieve la significancia que tiene, por supuesto, el lenguaje, ¿no? Decíamos, lo que no se nombra no existe, ¿no? Es como una frase acuñada en donde aquello que no se puede, lo que no es nombrado no existe, ¿no? Entonces, a partir de ahí, creo que me plantea estos retos, ¿no? En el uso del lenguaje, porque es un actor político, ¿no? Entonces, a partir, desde luego, desde el habla, desde lo nombrado, pues creo que sí pone en relieve esta necesidad de
de replantearse personalmente y, por supuesto, de reconfigurar la lectura del mundo a partir de estas visibilidades, creo yo. Maestra. El cambio en la manera de pensar y en transitar por los cambios fluidos, digamos, que están sucediendo con el lenguaje y con las prácticas, yo siento que estoy caminando con los pies desnudos y en puntas de pie sobre cristales rotos. Lo cual toma mucha energía que podría estar usando en francamente respetar, por un lado, a todas las diferencias, pero sobre todo a cómo identificar y convocar a grupos, a comunidades, a actores, todo lo diverso que sean, del lugar donde trabajo. Y decirles, oigan, ayúdenme a pensar lo que estamos haciendo, ayúdenme a pensar los programas públicos de esta institución, qué talleres hacen falta, qué tipo de comunicación necesitan, qué problemas tengo yo como museo para enfrentar ciertos cambios, pero pensemos juntos, porque esto de hacer para el otro, por el otro, digo, desde el socialismo primitivo, sabemos que no funciona, es estar con el otro. Yo había escrito algo medio absurdo, pero que durante la COVID se hizo fundamental, y es el nos necesitamos. Y eso tiene que concretarse realmente en diálogos, discusiones, peleas a gritos si es necesario, en desplegar los conflictos sin ocultarlos, por una parte. Y por la otra, quería comentarle a Irlanda y a todos que yo durante 40 años he producido urticaria a todas las directoras de museos en México. Y finalmente, en un encuentro multitudinario que hubo, escuché a una que se atrevió a decirme: lo que pasa es que nos criticas muchos y no entiendes lo que estamos haciendo. Me puse a pensar, por esto de estar en esta vorágine cotidiana de estar dentro de la institución y tener que trabajar todo el tiempo, sacar exposiciones, programas, bla, 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 que hay pocos momentos en que uno puede tomar cierta distancia, pensar en equipo y decir, a ver, ¿qué estamos intentando hacer en lugar de otros, sin los otros? ¿Realmente queremos incluir más? Pero ¿a quiénes? Nosotros elegimos a quiénes y cómo. Y si eso se hace a conciencia, está bien. Y si sabemos a quiénes estamos excluyendo, está bien, porque eso ya está en un nivel consciente y no de creencia y prejuicio solamente. Entonces, yo no diría solo que los museos son perversos, claro que lo son, pero quienes dirigen los museos no son necesariamente perversos, sino no reconocen sus limitaciones y tampoco reconocen con claridad sus ambiciones, que es lo que tú decías, ¿no? El museo como plataforma, como trampolín. Hubo un momento hace algunos años en un encuentro
estaba la exdirectora del MOAC y alguien de su personal que le estaba cubriendo la voz, ¿no? Y la jefa de servicios educativos quería hablar, empezaba y Graciela de la Torre la interrumpía. Y esta chava dijo, ¿no es que todos podíamos hablar? Tuvo mucha valentía en ese momento, era un foro público, y entonces pudo hablar por fin. Pero esas cosas tienen que suceder mucho más. Ujú. Y bueno, Juanqui, lo ay, que comentábamos el otro día, los baños. Baños sí, para pobres y baños para ricos, baños para mujeres, para hombres y para otros, o baños únicos. Consultemos, discutamos, no lo podemos hacer solos. Puede pasar cualquier cosa. así es. Juanqui, tú tenías una pregunta. Sí, ya hablaron un poquito de la cuestión del lenguaje, que justamente yo tenía, quería saber un poco más su opinión sobre ello, pero justamente sobre la ponencia de la maestra Irlanda, a mí me vuelve loco, ¿no? Esto sobre las corporalidades de los museos, ¿no? O sea, cómo inmediatamente a veces los museos se acercan mucho a ciertas figuras masculinizantes, ¿no? Donde inmediatamente cierto tipo de arte no entra, ¿no? Bajo un discurso que parece muchas de las veces una voz unidireccional, ¿no? Si los museos tuvieran género, ¿cómo sería, no? Esa sería como una pregunta que constantemente me está dando vuelta. Y sobre ello quisiera realizar una pregunta a ambas. Hay ciertas iniciativas por volver los museos un espacio seguro. Tenemos que volverlo seguro. Pero he notado que muchas de las veces la agenda de los museos parece incluir a jóvenes, personas de las disidencias sexuales, afrodescendientes, etcétera, etcétera, no muchas intersecciones. Pero luego ves la plantilla del museo y te encuentras personas violentas, personas agresivas, personas que curiosamente no son LGBT, personas que no han pasado por procesos de racialización, personas que no tienen problemas de discapacidad. Entonces, yo les preguntaría, en estos casos, ¿qué posibilidades tenemos para, no sé si generar cambios o romper esas mismas estructuras que parecen muchas de las veces ser de los dientes para afuera, ¿no? En el 83, en el Museo de Arte Moderno, u 82, recibimos una maravillosa exposición de Henry Moore. Y Helen Escobedo, que lo dirigía, logró directamente con Henry Moore, que había sido su maestro, que todo el mundo pudiera tocar las esculturas. Los custodios, tuve largos diálogos con los custodios, la directora también. Los custodios no podían con ellos mismos. Entonces, había mucha gente, muchos visitantes, y yo organicé danza, bailarinas que entraban y salían de las esculturas, y los custodios hacían así, ¿no? Es decir, estaban por abalanzarse en todo momento. Eso, lo discutimos después, no cambia con palabras. Yo me entrené 6 meses para trabajar con ciegos para esa exposición. Trabajábamos con los ojos cubiertos para sentir cómo era eso y orientarnos en el espacio. Y yo creo que un gran error fue que no pedimos que los custodios hicieran lo mismo. Creo que estoy respondiendo a tu pregunta, es decir, hay experiencias que el personal hacia adentro
también debe hacer para poder compartir algunas de tus ideas o por lo menos vivenciarlas corporalmente. Irlanda, ¿tienes algún comentario? Sí, yo coincido con la maestra porque algo, justo cuando hacía Juanqui la pregunta, desde luego hablar yo de esta corporalidad y esta corporalidad que él menciona también, sobre todo masculina, inmediatamente piensas justamente en los custodios, ¿no? La posición de poder que tiene el custodio, ¿no? El hábito ya muy impregnado en esta performatividad a la cual está de alguna manera instaurado. Pero algo que también, sobre todo pensando otra vez desde las políticas públicas, que se ha discutido mucho es, desde luego, cuando las políticas están ahí, ¿no? Todas estas leyes, reglamentos, digamos que formas de trabajo que se empiezan a permear desde de estas reglamentaciones, en realidad de nada sirve si las personas que tienen el contacto, la proximidad directamente con el usuario, con el ciudadano, no están convencidos o convencidas de que efectivamente así es, ¿no? Entonces, en la política le llaman mucho, sobre todo los burócratas de a pie, ¿no? Que están fuera de estos altos funcionarios o directivos, ¿no? Sino que dicen, bueno, pues la política de qué nos sirve si no es posible que sea, que llegue hasta el último eslabón de esta cadena de toma de decisiones y que conlleva justamente con el contacto con la otra edad que llega a estos espacios, ¿no? Entonces yo coincido también mucho con la maestra. Yo creo que sí hay, desde luego los cambios van a ser paulatinos. De entrada, pues incluso desde las áreas directivas, pues todavía no están ni siquiera muchas veces esos cambios, ¿no? Esto que menciona la maestra, pues es incluso algo que desafortunadamente no es común todavía en la actualidad, ¿no? ¿Cuántos directivos o directivas realmente son capaces de destinar 6 meses a una capacitación que permite entender esas realidades, ¿no? Todavía no existe, no está en la práctica. Entonces yo sí creo que hace falta, hay un proceso que todavía se requiere para que llegue a el último eslabón, pero que es necesario y que no debe descuidarse porque es quien atiende, da proximidad, es la cara inmediata de los museos, ¿no? ¿Alguien de los participantes quiere hacer alguna pregunta? Delia parece ser que quería hacer una pregunta. Adelante, por favor, puedes Sí. abrir tu... Gracias. Abro mi micrófono. Primero, gracias por todo lo que están compartiendo. Y la cuestión es un caso que me ocurre actualmente. Estoy dando un taller en un museo, cuyo nombre no diré para no quemarlo, pero bueno. La cuestión es que la idea era hacer participar a las personas del pueblo, es un pueblito pequeño, y entonces pues los museógrafos nos dijeron que ellos ayudaban a hacer la convocatoria. Pues hubo una sorpresa muy grande el primer día del taller porque llegamos y resultó que la mayoría, primero nosotros pedimos que fueran adultos y niños y ancianos, o sea, de todo tipo de personas. Era un trabajo, un taller familiar. Pues llegaron solamente niños y los niños que llegaron después ya investigando y platicando con ellos nos dimos cuenta que eran sobrinos de los propios museógrafos, bueno, de los propios empleados de museo, ¿no? Y vecinos o habían sido alumnos de los que trabajan en el museo. Entonces dijimos, bueno, aquí dónde está la inclusión, ¿no? Porque a final de cuentas sí cumplimos la cuota de taller. De hecho, todavía se está dando el taller porque son varias sesiones, pero no hay el objetivo, que es la inclusión realmente. Segunda sesión de taller. Bueno, en esa primera sesión les pedimos que invitaran para la siguiente sesión a algún familiar que fuera un adulto o preferentemente un abuelito, ¿no? Esa fue la indicación y tenían que llevar ciertos objetos. Pues sesión número 2, llega la mitad de las personas y los que llegan nos dicen, es que no trajimos los objetos ni a nuestro abuelito. ¿Por qué? Si dijeron que lo iban a traer. Pues es que nos habló la fulanita de tal encargada de servicios educativos y nos dijo que no los trajéramos. Bueno, no es encargada de servicios educativos, solo trabaja ahí. Nos dijo que no los trajéramos y yo dije, ¿cómo está pasando esto aquí? Entonces lo que hicimos fue salir a la calle, a la placita de esta ciudad y ahí estuvimos invitando a las personas, pero pues al final sí llegaron unas cuantas personas. Hoy de hecho tengo mi tercera sesión de este taller
que parece que va a fallar al final. Y bueno, mi pregunta es si hay alguna sugerencia para lograr que verdaderamente este taller cumpla su objetivo, que es ser un taller pues inclusivo, ¿no? Incluyente. Gracias. Tengo mucha experiencia en eso, en el boicot de distintos sectores del Museo de Arte Moderno, concretamente en la Ciudad de México, electricistas, carpinteros. Yo tenía que arrastrar las bocinas, los micrófonos, porque decidieron durante una época que yo no les caía bien y que los hacía quedar hasta demasiado tarde porque había demasiados eventos y demasiada gente. Entonces, boicoteaban sistemáticamente. Lo que aprendí es que no se puede trabajar sin ellos, pero que eso se cocina antes. Que las alianzas se forman desde antes de organizar, desde que nace un proyecto, ¿no? Si propongo un taller, bueno, voy a confiar totalmente en la persona de comunicación, de servicios educativos o custodios, no. Los voy a seducir, les voy a contar mi taller, los voy a fascinar hasta que seamos un equipo en esto. Y además voy a controlar dulcemente cómo convocan, cómo lo hacen, etc. Yo no encontré otra manera. Siempre es mucho más trabajo del que uno imagina. Pero justamente lo importante está entre telones, entre los cables y ahí abajito. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Delia. Pues desgraciadamente se nos ha venido el tiempo encima. Se nos quedan muchas cosas por preguntar y platicar y eso. Deberíamos de hacer una conversación abierta, así tal cual, hablando de museos. Les hago una invitación. Ojalá podamos hacerla realmente. Y les agradezco muchísimo. Ha sido un honor, maestra Graciela, que nos haya acompañado. Muchas gracias, querida Irlanda. Siempre eres una excelente compañera y una gran colaboradora. Juanqui, un abrazo. Nos vamos a la siguiente charla, que empieza en unos menos de 5 minutos. En un minuto, me acaban de decir. Pero les agradezco mucho. Les mando un abrazo, muchos besos. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. A usted, maestro, un honor. Gracias. Que tengan linda tarde. Hasta Gracias. luego. A ustedes, salutación. Gracias.